Corrientes epistemológicas 1, siglo XIX. El positivismo es el escepticismo metafísico del siglo XIX. Su representante más destacado es Augusto Comte. El hombre, para Comte, ha de estudiar solo aquello que real y positivamente existe. Los hechos, no supuestas entidades sobrenaturales ni las esencias de las cosas. Comte considera que el hecho científico debe ser fenoménico, perceptible. Tengo que ver, a través de alguna de las entes de sensorios, tengo que poder percibir. Positivo, ¿qué quiere decir? Que lo dado, ¿sí?, es aquello que yo puedo ver, que yo puedo tener, ¿sí? No es una abstracción mental. O sea, los números, por ejemplo, para él no estaría dentro del positivismo. Lo observable, aquello que yo pueda medir, que yo puedo constatar a través de alguna unidad. Tiene que ser verificable, comprobable, que permita repeticiones y que pueda ser experimental, ¿sí? Aquello que yo pueda experimentar con ese objeto. Rechaza toda idea a priori, todo concepto universal y absoluto. Para él entonces no tiene sentido la causa, la esencia, el alma, la trascendencia, los valores, Dios, el átomo, la fuerza gravitacional, porque eso es abstracto, no es perceptible por las sensaciones. Plantea Comte 3 periodos de conocimiento. El teológico, el hombre da explicaciones fantásticas de los fenómenos naturales y utiliza categorías antropológicas para comprender el mundo y técnicas mágicas para dominarlo. Se hace referencia al mundo romano, griego, digamos, y de las primeras épocas en donde el hombre, aquellos fenómenos que no podía entender, le daba, era un dios, ¿sí? El dios del rayo, el dios del trueno. Bueno. El otro periodo metafísico, donde las explicaciones son racionales, se busca el porqué de las cosas y se sustituyen los dioses por entidades abstractas y términos metafísicos, ¿sí? Cuando le empiezan a dar nombre a los fenómenos. Y una fase científica o positiva, que para él es la definitiva, donde el conocimiento se basa en la observación y la experiencia, se expresa con el recurso de la matemática. Empieza a haber modelización matemática, busca conocer las leyes de la naturaleza para su dominio técnico, ¿sí? La conformación tecnológica, digamos, a través de la experiencia. Bueno. A partir de este positivismo, entonces, se empiezan a analizar cómo son los conocimientos y cómo se da el conocimiento de uno u otro lado. Entonces, el conocimiento deductivo nos dice que permite pasar de afirmaciones generales a hechos particulares. Es un proceso lógico por medio del cual, partiendo de una o más premisas, ideas no justificadas, se infieren conclusiones de menor nivel de generalidad, implicada en las primeras. Aristóteles, que fue uno de los primeros, dice que al formular los pasos de la inferencia deductiva en el silogismo categórico, que ustedes habrán visto en lógica. En tanto que la corriente inductiva va de los hechos particulares o afirmaciones de carácter general, lo que implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos de un número limitado de casos a la elaboración de leyes o teorías universales. Las conclusiones obtenidas son de carácter probable, ¿sí?, el cual aumenta a medida que se incrementa el número de hechos particulares que se examinan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, tengo un loro verde, ¿sí? Veo 2 loros verdes. Entonces digo, bueno, todos los loros son verdes. Hago una generalización de todos los loros son verdes. La inducción, en su sentido más amplio, puede ser definida como una forma de razonamiento cuya conclusión es una hipótesis. La aducción busca un punto intermedio entre la inducción y la deducción. En el razonamiento deductivo se considera que la primera premisa es como cierta y la segunda premisa solo es probable. A partir de ambas se elabora una conclusión como resultado lógico por aducción de las premisas anteriores. Bueno, vamos a ver cuál es el esquema para cada una de estas deducciones. El esquema deductivo parte, dijimos, de una regla general. Todos los frijoles del
empaque son blancos, ¿sí? Entonces ahí tengo un caso, estos frijoles provienen del empaque X, entonces estos frijoles tienen que ser blancos, ¿sí? En el esquema inductivo se parte del caso, estos frijoles provienen del empaque X, resultado, estos frijoles son blancos. La regla general, todos los frijoles que salgan del empaque X son blancos. En el esquema inductivo se parte del resultado. Estos frijoles son blancos. La regla general, todos los frijoles del empaque X son blancos. El caso sería, estos frijoles provienen entonces del empaque X. Bueno, ¿cuáles son las metodologías y métodos que se siguen a partir de estas corrientes? Por el lado del intuitivo, que me dice que es la capacidad de recibir las representaciones del fenómeno a priori del conocimiento. No un procedimiento racional de llegar al conocimiento, pero no es despreciable lo racional, ¿sí? Dentro de lo subjetivo se basa en el juicio personal y pueden hacer uso de cualidades como la intuición, la opinión de un experto y la experiencia. Depende del criterio de cada experto. Por ejemplo, con lo del COVID ahora, ¿sí? Salen biólogos, salen expertos en epidemiología, salen expertos en virología y cada uno tiene, ¿sí?, su apreciación desde su conocimiento. La heurística llega a conclusiones utilizando prueba y error, ¿sí? Pruebas, hay un error, vuelvo a probar tratando de corregir el error anterior. Lo empírico lleva al conocimiento a través de la experiencia, ¿sí? Siempre a través de una prueba para constatar a través de la experiencia. Y el experimental, cuando la experiencia se obtiene mediante experimentos provocados intencionalmente, o sea, se hace la prueba para ese experimento en particular. Bueno, los métodos empíricos y experimentales dependen de la disciplina en general, ¿sí? Entonces tenemos como experimentación como un conjunto estructurado de ensayos coherentes y ordenados que se analizan como un todo para lograr una comprensión de un proceso. En general se utilizan en física, en química, en biología, las ciencias naturales. La observación es la obtención de información y conocimiento en las ciencias en que no se puede experimentar, ¿sí? Por ejemplo, en la astronomía, ¿sí? Tenemos que ver a través de la observación y los datos que podemos sacar, por ejemplo, del Hubble, de los estudios que se hacen a través de los telescopios, de los estudios de termocalor, digamos, para ver hacia dónde se corren los colores, para saber la lejanía de algún planeta o una galaxia, además. Y en la geología también, porque por ejemplo, hacia el centro de la Tierra no tenemos estudios, tenemos que tratar de definir a través de lo que tenemos en los volcanes o lo que salieron a través de expulsión de la lava.